Ayúdame allá. No me sale nada más con el esto, para terminar esto. O cuando llegue el punto, yo te lo pido. Perdón, Tienes que tener siempre. dándole eso. Así también, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, apaga el azul. Prende otro, apaga el azul. Apaga el azul. Ah, prende. Prende ese, apágalo de nuevo. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hermano y el hermano. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por este día. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios mientras van llegando los demás. Señor y Padre bueno, Dios, gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia para nosotros. Grande eres, Dios, tus maravillas son eternas. Por cada cosa que haces en nuestra vida, por permitirnos, Dios, respirar esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz a lo largo de este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú te has mostrado de gran manera en esta escuela de misiones. Sigue tú dándonos la dirección que debemos tomar. Sigue tú, Señor, siendo nuestro maestro por excelencia. Te damos gracias, Dios, porque en este tiempo tú has sido bueno y has mostrado tu maravillas. Te pedimos, Dios, que este sea un tiempo grato, donde podamos crecer, donde podamos enamorarnos de tu palabra y ganas, Señor, de predicar tu evangelio a toda nación, a toda criatura y en todo momento. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y que seas tú hablando en nuestra vida por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, bienvenido. Y bueno, quiero comenzar dándole gracias a Dios por el tiempo que estuvimos afuera. Supe también que hubo un apagón, como se dará cuenta, el apagón no pudo ser un lunes, sino que fue un miércoles, ¿no? Bueno, no lo jueves. Fue el viernes. Fue entre esos días, fue el jueves de la noche, creo que fue. Fue de la noche, amaneció. Algo así me enteré, yo sé que yo estaba en la selva y allá no había algo igualito. Entonces, nada que ver con eso. Nosotros nos enteramos por allá, sabemos que habían esas ciertas situaciones. Cristian me comentó que aquí en la iglesia también se había ido la luz el día que estábamos haciendo la clase con Alexander. Pero le damos gracias a Dios que a pesar de eso fue ininterrumpida la clase, todavía pudimos persistir en este tiempo. Realmente, estando allá, orábamos por todo lo que se está haciendo como escuela de misión. Ahorita vamos a adelantarles algunos de los proyectos que en medio de la gira estuvimos hablando con algunos de los pastores de nuestra asociación. Y bueno, hoy vamos a ver una clase aparte, está fuera del calendario. Les comento que estando allá habíamos organizado algunas cosas y la idea es que hoy viniera el pastor Caleb, su hija Nubis, a dar la clase de la clase de mañana, pero el grupo vieron que ya ellos no iban a poder estar. Pero sin embargo, mandan sus saludos, mandan sus buenos deseos y sus oraciones para nosotros. Están muy felices del trabajo que se está haciendo. De hecho, este trabajo se está divulgando alrededor del país. La idea es que ya la escuela sea interiglesia, interdistrito, o sea que más que conectar entre iglesias, como les había comentado, que vamos a hacer unas pasantías, conectar entre estados. Entonces, los que se gradúen de aquí, que se vayan al estado Bárico, que es uno de los puntos centrales en el trabajo del campo rural, que se vayan al estado de Táchira, que se vayan a Zulia, del Tamacuro, varios trabajos que tenemos por allí y proyectos que se han estado presentando. No solo eso, sino que esta escuela, de la que usted es parte, de la que yo soy parte, ha sido vista por los demás distritos como una forma de decir, si ellos pueden, nosotros también podemos. Y eso ha sido de bendición, nos llenó de alegría el poder escuchar eso. Un hermano se me acercó y me dijo, hermano, queremos hacer una escuela de misiones, pásame esto, pásame esto, pásame lo otro. Y eso ha salido del trabajo del que cada uno hemos estado haciendo. La dedicación al venir a las clases, el tiempo que nos tomamos para estudiarlas, para hacer las tareas, todas las cosas que nos han estado correspondiendo. Y bueno, en medio de todo esto sale esta clase. Como les comentaba, no me correspondía hoy, correspondían esas dos, pero Dios nos ha permitido escuchar su voz, nos ha permitido
entender lo que no quiere decir, y por eso surge esto, y vamos a hacer una pequeña pausa, por decirlo de alguna manera, de las clases, y vamos a ver qué nos ha dicho Dios en todo este tiempo como Escuela de Misiones desde el 25 de julio que comenzaron las clases. Ya pasó todo un mes, un poquito más, y hemos estado viendo diferentes cosas y aprendiendo sobre la marcha diferentes materias, y Dios nos ha hablado en medio de eso. Entonces queremos escucharles acerca de eso, y por eso lo titulamos Oídos atentos a la voz de Dios, y allí recordamos un poquito acerca de la visión de la escuela, que es ser una escuela de misiones áreas de referencia, reconocida por formar líderes apasionados y equipados para llevar el Evangelio a todas las naciones, impactando vidas y transformando comunidades por el Espíritu Santo. Ya esa de referencia se está logrando, y Dios se ha mostrado de verdad en la manera en que tiempo. Entonces sigamos adelante siendo y buscando de que esa visión siga cumpliéndose mientras vamos avanzando. Pásala, por favor. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, las clases que hemos tenido, que es misión, hemos visto Jesús como nuestro maestro, hemos visto entendiendo idiomas, hemos visto la cosmovisión bíblica, el panorama bíblico, hemos visto entendiendo idiomas, pero ya de la parte fonética, no sé si recuerdan lo de los sonidos y todo lo demás, y hemos visto fases del proceso evangélico. En un principio, habíamos hablado de que la dinámica iba a ser triple, ¿verdad? Presencial, online y offline. Yo les estoy dando el punto de vista lo más rápido que puedo, porque quiero escucharlos a ustedes, escuchar sus experiencias, cómo se han sentido con respecto a las clases. Pero gracias a Dios, a pesar de muchas trabas en medio del camino, algunas clases no quedaron grabadas por las cuestiones del audio. Ya ahorita los maestros, fue Alexander, lo que fue la clase de Alexander, y Lenny una de sus partes, y una de Darío, del pastor Darío, que no quedaron grabadas bien en su audio. Entonces ya ellos están grabando esa clase. Exacto, la primera de Cristo tampoco se oía. Esa clase es lo que estamos haciendo. Creo que subieron por ahí. ¿Ves que subió? Hay que estar pendiente de esto. Todas esas clases lo que estamos haciendo es diciendo los maestros que las graban, y para poderlas subir también a la nube, de manera que si usted está interesado en alguno de estos temas que no haya podido ver, lo pueda ir y retomar en YouTube. No hay. Las clases online, en mi punto de vista, algunas han funcionado bien, otras caídas de internet, algunas fallas. Yo creo que en esa parte el método más efectivo sería una clase grabada, para que se pueda entender completo y no dependa tanto del internet, sino que vamos a retroceder en algunos aspectos. Pero era bueno o interesante la cuestión de la interacción por Google Meet. Se está hablando de crear ya la plataforma así como si fuera el CER, lo que ha visto en el seminario o clases online, cualquier otra institución. Ellos tienen una plataforma donde tienen la clase grabada, una sección de encuestas y preguntas. Entonces se está hablando un poquito acerca de eso. De todas maneras, al finalizar todo este tiempo, ustedes me dirán sus comentarios. Yo creo que podemos mejorar en esta área, yo creo que podemos mejorar en esta otra. De igual manera, el deseo y el anhelo de nuestro corazón es que queden inquietados ya desde ya con el título del proyecto. O sea, ¿en qué sentido? Entendiendo idiomas, ¿de qué va eso? Como misionero, ¿de qué me sirve eso? ¿Cómo hago yo para entender un idioma? ¿Cómo hago yo para saber? Entonces ese interés que vamos poco a poco, mientras vamos avanzando, creando en nuestras mentes, es por el deseo de predicarle a las almas que se están perdiendo. Entonces, hemos estado viendo cómo hacer que esta información llegue a nosotros, poder crecer en eso, y ya más adelante ser nosotros los maestros de cada una de estas clases, ser nosotros los maestros de todo lo que el Señor nos ha estado diciendo. Entonces, escuchar la voz de Dios tiene mucho que ver con saber qué nos ha dicho Dios en cada una de estas materias. ¿Qué nos ha dicho Dios con qué es misión? ¿Qué nos ha dicho Dios con Jesús como nuestro maestro? Con entender un idioma, con la cosmovisión bíblica, con el panorama bíblico, con la fonética y con las frases del proceso evangelístico, que fue la última clase. Pasa a la siguiente. ¿Saben que la Biblia dice, y Jesús lo repite varias veces, Jesús está en Mateo, en Marcos y en Lucas, él dice repetidas veces esta frase? El que tenga oído, ¿lo lee? Oídos para oír y
El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso no solamente lo dicen esos tres, sino que también lo dice Juan repetidas veces en Apocalipsis. Es decir, que los cuatro escritores de los evangelios están allí presentes diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué es importante esta frase? Muchos estudiosos de la teología dicen y separan esta frase en tres puntos centrales. Uno, escuchar más allá de las palabras, y voy a leer un poquito acerca de eso por ustedes. Dice que no es solo el oír el sonido, sino comprender el significado profundo y las implicaciones de lo que dice. El segundo punto es entender el mensaje espiritual que es para nosotros. Es reconocer el mensaje divino oculto detrás de las palabras y aplicarlo a su propia vida. Y actuar en consecuencia. No es solo escuchar, sino también poner en práctica las enseñanzas recibidas. Jesús, cada vez que decía esto, cumplía, o el anhelo de su corazón era que la gente entendiera estos tres puntos. Que no es los sonidos que salen de mi boca y ya. No es solamente eso, hay algo importante. También cuando decía parábolas, que era normalmente cuando decía esta frase, era para que la gente entendiera el significado espiritual que había detrás de la parábola. No es solamente escucha lo que te estoy diciendo, tal cual como te lo estoy diciendo, sino ve más allá. Hay algo espiritual aquí. Y por último, actuar en consecuencia, es decir, poner en práctica lo que estás escuchando. Vamos a la siguiente y vamos a buscar Santiago, Santiago capítulo 1, 22 y 23. Y le pedimos a la hermana que tenga ahí, que gusta leerlo. En Santiago 1, 22 y 23. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Exactamente, es ver más allá de lo que tenemos al frente y saber escuchar y hacer, escuchar y ejecutar lo que estamos aprendiendo y haciendo. Todo el tiempo hemos visto varias materias diferentes, hemos crecido, a lo mejor hemos escuchado un punto de vista diferente de algo que no conocíamos tanto de ustedes como de nosotros, lo que hemos estado dando clases, hemos aprendido muchísimo. Pero ¿qué nos ha dicho Dios? ¿Qué podemos decir? El Señor me ha dicho esto en tal clase y por eso lo voy a poner en práctica. Por lo menos en particular, y es como testimonio, entendiendo un idioma, una clase que para mí me marcó, primero porque es algo diferente, algo que no se había dado, o por lo menos en mí, particularmente a mí no lo había escuchado antes. Y me dio a reflexionar lo importante que son los idiomas, sobre todo cuando vamos a trabajar afuera, en el área internacional, incluso en el área étnica. Entonces abrió un poquito mi mente con respecto a eso y dijo, de verdad tengo que preparar. De verdad es necesario que yo me siente, a pesar de que me cueste, a pesar de que sea difícil, en la lengua yo tengo que empezar a estudiar un idioma, o por lo menos en mi caso el inglés. Porque también cuando fui un poco más allá y dije, bueno, por lo menos el lenguaje es una etnia, yo quiero aprender esa lengua. Y le pregunto a algunos de los que están trabajando en las traducciones de lenguaje indígena, me dicen, pero para la transición de aprender un idioma indígena debe saber inglés. Es la forma más rápida de hacerlo. Entonces, si yo supiera inglés, aprendería más rápido un idioma indígena. ¿Por qué? Porque en inglés es que se han preparado los profesores para dar ese examen. ¿A qué me refiero? Fueron ellos los primeros que llegaron a las etnias, que tuvieron 30, 40 años preparándose para aprender ese idioma y por tanto creó ese canal en el cual nosotros podemos aprender un idioma étnico de una forma más fácil. Pero yo lo diseñé en inglés. Entonces, estas situaciones me dicen que me llaman la atención. Tengo que sentarme a aprender inglés y el Señor nos está llamando a reflexionar en eso. Eso por decir uno de los puntos. Como visión bíblica también dejó muchas enseñanzas. Igual cada uno de los puntos. En panorama bíblico yo salí con más dudas que respuestas. Si no han visto la clase, como les digo, ustedes es un llamado para que vayan y puedan ver esas clases porque de verdad que
impresionante. O sea, nada más la historia de Jonás, el hecho de que uno siempre se lo imagina llegando a la playa con los tolditos y las sillas de playa ahí, y realmente geográficamente no fue así. Entonces es importante el poder explicar. Y si no lo he investigado, no se lo voy a decir yo tampoco, investigar. ¿Cómo fue la parte de Jonás allí? Con la parte geográfica, igual, cada una de las dudas que se presentan alrededor del contexto bíblico, que son importantes para nosotros entenderlas y saberlas. Una vez, y no es el primero que se lo escucho, un hermano dijo que la carta de Pablo dirigía a los hebreos. Ustedes han escuchado acerca de eso, ¿no? La carta de Pablo dirigida a los hebreos. Hay personas que lo dicen durante muchos años. Pablo fue el escritor de Hebreos. Pablo fue el escritor de Hebreos. La carta de Pablo que escribió a los hebreos. Pablo no escribió Hebreos. Es un escritor desconocido. Es un escritor totalmente desconocido. Entonces muchos lo sabemos, pero hay otros que como está después de una carta, no, Hebreo lo escribió Pablo. Y lo dice como si fuera así. De hecho, está totalmente contrario a la forma de escribir de Pablo. Entonces, no contrario, sino diferente pues, de la forma que escribe Pablo su carta. Entonces hay esos detallitos en donde nos debemos sentar a estudiar y conocer la palabra, conocer, como decía el maestro, el canon bíblico, conocer incluso los libros apócrifos del canon bíblico. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos estar, y no malentienda la palabra, obsesionados con la palabra de Dios. Debemos ser fanáticos de la palabra de Dios. Suena raro, ¿por qué? Porque el mundo nos ha enseñado que no debemos ser fanáticos. El mundo nos ha enseñado, pero esta hermana es fanática con las cosas de la iglesia. Hermano, no debemos ser fanáticos con la iglesia, pero sí debemos ser fanáticos de la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que yo veo, por ejemplo, Jesús, que puede ser fanático de Messi. Messi o Ronaldo. Tú eres Ronaldo, ¿no? Ronaldo. Tienes cara de Ronaldo, ¿no? No te ofendas. Fíjense, ese gesto. Ese gesto de no te metas con Ronaldo. Ah, pero exacto, no me metas con Ronaldo. O sea, imagínense ese otro gesto. ¿A qué me quiero referir? ¿Qué es tan importante para el fútbol, en el área del fútbol? Importante es Messi, que no me puedo meter con eso. No lo confundas. No confundas. Si tú eres creyente en el Señor Jesús y a ti te dicen un versículo en el libro de Sabiduría, o un versículo en el libro de Enoc, o un versículo en el Evangelio de Tomás, Como un ejemplo. tú puedes, permítame terminar. No, tú puedes defender eso, así como él está diciendo de que no me digas, no me compares con cristiano, porque yo soy fanático de Messi. Así nosotros debemos defender la palabra de Dios. No metas esos libros aquí, porque esta es la palabra de Dios. Y es importante que nosotros como fanáticos de la palabra de Dios seamos así con eso, con las escrituras del Señor. No te tengamos miedo a la gente de afuera que se la pasa diciendo, no, estos fanáticos, estos evangélicos fanáticos. No, sino que sepamos de que somos fanáticos de Jesús y que vamos a defender a Jesús con todo. Llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y eso lo hacemos conociendo del Señor y de su palabra, hermano. No, hermano, en concordancia con lo que usted menciona sobre el contexto geográfico, da la casualidad que el otro día tuve una situación, porque hay una muchacha que se llama Nínive, y yo le digo, Nínive, ¿de dónde sacó tu madre ese nombre tan bello? Entonces, ella me queda bien. Yo le digo, ese nombre es bíblico, le digo yo, existe un río Nínive, y ella me dice, no es un pueblo Nínive. Yo digo las dos cosas, porque en el mapa está un río Nínive. O sea, sí, fíjese lo que es, lo que usted dice, el contexto geográfico, porque ella me hizo dudar, ¿es un pueblo Nínive o es un río Nínive? Yo digo, las dos cosas existen, está el río y está el pueblo, pero en realidad no estoy segura. Pero yo tengo la idea de que yo vi en el mapa un río llamado Nínive. Exactamente. No voy a adelantarme a eso, pero usted lo tiene que investigar. Pero es una realidad. Sí. Y el interés de nosotros poder estudiar la Biblia de esa manera, de que nuestro deseo sea ese, de que cada duda que tengamos sea respondida, de que podamos entrar en la palabra de Dios y conocer la soberanía de Dios en cuanto a muchos temas. Eso es nuestro deseo, anhelo, defender la palabra así como la defendió Jesús ahorita. Pero tú eres fanático de Jesús primero, ¿verdad? Amén. Ese es el líder. ¿Qué pasa?
Ok, vamos a hablar un poquito acerca de este punto de la voz de Dios. Saben que yo a lo largo de mi infancia tuve muchas dudas con respecto a esto. Y los maestros a lo largo de mi hermana, no hay clase de discipulado. Sí. Adelante. ¿No está por allá? Disculpe. Ok. A lo largo de mi crecimiento en el Señor, surgió esta duda y sé que muchos de nosotros tendemos a tener con respecto a la voz de Dios. ¿Por qué? Por lo menos había maestros que me decían, yo escuchaba la voz de Dios audible. No, una vez vino y escuchó un susurro o algo así. Yo he escuchado la voz de Dios a través de otras personas. Y yo siempre tenía esa inquietud de decir, pero yo quiero escuchar la voz de Dios. Cuando empezamos a hacer misiones, que estuvimos con varios hermanos de otro tipo de trabajo, Jucum, Cruz, esos son organizaciones que predican el Evangelio. Esas organizaciones tienden a hablar mucho de esto, de la voz de Dios. No que Dios me dijo, no que Dios me mandó, no que Dios me inquietó. Y yo estaba así como, pero ¿por qué Dios a mí no me dice nada? Y yo tenía ya ciertos años en el Evangelio, yo estaba trabajando, predicando la palabra de Dios, y yo decía, pero Dios no me dice nada. O sea, ¿cuándo Dios me va a inquietar en algo? Y en estos días estuve contando mi testimonio allá en donde estaba, y me di cuenta de que la primera vez, incluso era la única vez que había escuchado la voz de Dios, fue ese llamado que tuve al primer viaje a la selva, que me inquietó de una forma muy diferente a lo que lo había hecho anteriormente. Fue una idea que vino a mi mente sin que nadie me la comentara, incluso sin tener ningún tipo de interés. Y lo que lo escucharon, saben que yo salí a la casa y empecé a pensar en la selva sin ningún tipo de interés en la selva, porque a lo que venía no tenía nada que ver con la selva en ese momento, según yo. Y cuando llego aquí, sale un llamado hacia el trabajo en la selva. Entonces, eso a mí me causó un ruido y me puse a estudiar y a ver un poquito más acerca de este tema. Y la voz de Dios ya todos la hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Y de hecho, desde que creemos en el Señor, ya nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios. Desde ese momento, yo he empezado a ver un poco más acerca de los detalles de Dios para mi vida, incluso para la vida de los demás. El cómo Dios se ha mostrado en cada paso que nos hemos dado, y cada vez que me pega un grito, cada vez que me dice algo, porque a veces Dios nos grita y nosotros no nos damos cuenta. Dios levanta su voz para nosotros, pero la voz de Dios tiene tres particularidades que son importantes. La voz de Dios siempre debe ser bíblica, siempre. O sea, y ahí no hay duda, siempre debe ser bíblica. La voz de Dios no se va a presentar para alguien y le va a decir, mi hermana, te vas a casar conmigo. O sea, eso no tiene sentido. De esa manera no. ¿Por qué? Porque la Biblia no te enseña eso. Ahora, tú le estás pidiendo al Señor ciertas características para una persona y según la Biblia es lo que tú necesitas y se presenta el momento, la oportunidad de que alguien sea parecido a lo que tú llevas tiempo pidiéndole al Señor, cámbiate por la Biblia. Siempre y siempre la voz de Dios se presenta de una forma bíblica. Si se filtra por la Biblia y no es correcto, no es la voz de Dios. Debemos tener muy presente eso. La voz de Dios es algo personal, es algo que va hacia ti. No es que otra persona, un tercero va a escuchar lo que Dios te dijo a ti. Dios te lo dice a ti. ¿Sí? Y es algo relacional. Vamos a leer Juan, que primero el frente lo puede leer, Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí, 27 y 28, perdón. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense ese primer versículo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué más dice? Yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Entonces, para escuchar la voz de Dios, ¿cuál es el punto más importante? Para escuchar la voz de ese pastor, conocerlo, que nos conozca.
Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. No me conocen, las conozco y me siguen. ¿Cómo Jesús nos conoce? Para identificar una voz tienes que conocer a la persona, pues si no la hay. No la hay. Tienes que conocer la voz de la persona. Como cuando nos llaman y nos llama una persona que para nada conocemos. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién es? No. Le colgamos rápido porque es desconocido de uno. Pero si nos llama una persona conocida, de una le decimos el nombre. O si no, y si lo conocemos, pero no entendemos muy bien su voz, nos regañan. Oye, ¿cómo tú no me vas a conocer? ¿Sí o no? Entonces, para entender, por la manera como nos hablan, yo no sé quién. ya uno sabe quién es. Cuando me dicen mi segundo nombre, digo, También es. Para identificar la voz de Dios debemos conocer y que Él nos conozca como su oveja. Él ya nos conoce, ¿verdad? Entonces nosotros debemos escuchar atentamente la voz de Dios. Somos sus hijos, somos sus ovejas, vamos a escuchar lo que Dios nos ha dicho. A lo largo de toda la escuela hemos escuchado la voz de Dios, diferentes ocasiones, diferentes versículos, de diferentes formas, en diferentes clases. ¿Cómo estoy aplicando eso que me ha dicho Dios en mi vida? Pasa al siguiente. ¿Qué haremos hoy? ¿Y a qué quería llegar? Vamos a sentarnos un momento. Y como les dije, vamos a hacer una pausa en todas las clases, analizando un poquito de lo que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha dicho. Y hoy vamos a sentarnos. Usted va a agarrar una hoja, los que no tengan, yo se la busco. Con mucha calma, vamos a hacer un plan de evangelismo práctico, sea para su comunidad, para su iglesia o para su familia. Hoy vamos a diseñar ese plan. Tenemos un equipo grande, ¿verdad? Somos todos los que estamos aquí. Si usted tiene un plan para su comunidad, va a sentarse, verlo, en mi comunidad podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. En la comunidad de mi iglesia, a eso me refiero con iglesia, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Para llegarle a mi familia podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Puede incluso aplicar técnicas o de lo que ha escuchado, de lo que ha aprendido, de lo que el Señor le ha dicho en medio de esta clase para esa actividad. Y la idea es que ahorita mismo nos sentemos a hacer, cada uno de nosotros va a hacer un plan y lo vamos a presentar. Entonces, es su tiempo. Vamos a hacer un plan de evangelismo práctico para su comunidad, para su iglesia o su familia. Vamos a dar unos 10 minutos para eso. ¿10 minutos? No, mentira, 20 minutos. Tienen tiempo para hacerlo, pueden preguntarle unos a otros. Mira, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de lo otro? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos lo otro? Y después lo presentamos a cada uno. Ok, sí, vamos a seguir. Ya por estoy listo, ¿verdad? Desde ya le damos gracias a Dios porque sabemos que esos planes van a irse cubriendo. Ajá, muchachos. ¿Por qué estamos haciendo esto de qué haremos? La idea es que desde ya empecemos a pensar y a actuar como misioneros. Ya nosotros somos misioneros, por eso he hecho bastante énfasis en los grupos de hermanos misioneros, mis hermanos misioneros, mis compañeros misioneros, porque ya ese es nuestro ADN. Como les decía aquella primera clase, cuando nos pregunten quiénes son los misioneros de la iglesia, nosotros vamos con el pie así no vean fe. Este hermano ni siquiera sale porque no entiende el que ya nosotros somos misioneros. Entonces es hora de diseñar planes. A veces, por estar tanto tiempo en la iglesia, nos prohibimos de dar ideas, nos prohibimos de hacer diferentes trabajos. Oye, la iglesia no apoya a mi comunidad, oye, la iglesia no me apoya a predicar a mi familia, no, es un trabajo de la iglesia local, es un trabajo adulto. Y debe ser responsabilidad nuestra trabajar en nuestra comunidad. Entonces, es inquietarnos a que esos proyectos que tenemos allí, que vamos a hablar ahorita, podamos ejecutar en nuestras familias, comunidades, iglesias locales. O sea, expandir el reino de Dios es trabajo de todos. Y a veces como que no, la iglesia no trabaja, pero yo no presento ninguna idea. Pero yo no me enfoco en hacer las cosas. O por lo menos, pastor, voy a tener en mi comunidad, yo y mi familia, un evangelista. No hay pastor que puede decir en ese sentido. Siempre con sujeción, siempre sabiendo de que hay actividades en la iglesia, siempre conociendo los tiempos, pero tenemos que trabajar nosotros. Y es hora de que como misioneros empecemos a hacer los trabajos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Para ir ahora a sus puntos, quiero presentarles uno de mis proyectos. Pasa al siguiente.
Uno de los planes que el Señor nos estuvo presentando, y como les decía, en las diferentes iglesias donde fuimos, estamos siendo conocidos como escuela de misión. Y estamos porque cada uno de ustedes es parte de eso. En la primera iglesia, que se llama Filadelfia, no pude preguntar por qué el nombre, de verdad, pero ojalá tenga que ver con fidelidad. Porque en Filadelfia no creo que sea un estado de Estados Unidos, pero es en Sombrero, estado Guárico. Esa iglesia, apenas nosotros llegamos, estuvo hablando con nosotros, una iglesia estructuralmente grande que tiene bastantes miembros. Y esa iglesia se ha enfocado en llevar a misioneros para allá. ¿Qué hacen ellos? Ellos le dicen a los hermanos, a una pareja de Caracas, de La Guaira, no han ido ninguno, nosotros vamos a ser los primeros en el resumen. Nosotros, me refiero a ustedes, porque nosotros a ti y yo no, ustedes. Algunos de ustedes que pueda ir para allá. ¿Por qué? Porque esa iglesia me dijo, o el pastor de la iglesia, necesitamos hermanos misioneros que se queden aquí. Hermano, nosotros le damos hospedaje, le damos la comida, lo que tienen que pagar es su pasaje. Véngase que necesitamos gente que trabaje. Y ellos están dispuestos a abrir sus puertas a que una pareja o una persona misionera pueda ir y hacer el trabajo misionero en su localidad. Es una zona medianamente rural, medianamente urbana, el centro está cerca de allí, pero necesitan personas que trabajen con niños, necesitan personas que trabajen con adultos, que den clases, que preparen a otros hermanos que sean misioneros. De allí nos llevamos a uno de los hermanos, lo recogimos allí, y esa iglesia está interesada en misioneros. Cuando nosotros vimos que llegamos, que vimos la casa, nos dieron unas arepas dulces, estuvimos compartiendo con ellos, esa iglesia está enamorada del trabajo de misiones. Entonces, ¿quién más que nosotros? Les dije, hermanos, tranquilos, que apenas gradúen un par, ellos están perdidos. Entonces, la idea es que vean esa iglesia, empiecen a orar por esa iglesia y sea parte de sus planes. Que el Señor, y escuchemos la voz de Dios y nos diga, verlo, quiero ir a ese lugar a trabajar para Él. Quiero ir a ese lugar para edificar el cuerpo de Cristo. La siguiente iglesia fue en Valle de la Pascua. La iglesia se llama Emmanuel. Y en esa iglesia fue donde un hermano se sentó conmigo y me dijo, hermano, yo quiero hacer la escuela de misiones aquí. La necesitamos crecer como misioneros. Y ya ellos están creando su estructura pastoral con respecto a eso. Ya tienen maestros que son profesionales, que tienen teología. Hay algunos pastores que se están involucrando en su proyecto, pero no tienen la estructura. Entonces me dijo, hermano, yo ustedes arrancaron, gloria a Dios por eso, qué bendición. Que queremos hacer algo como lo que ustedes están haciendo. Y conectando entre varias personas, creamos este nuevo trabajo, este nuevo proyecto que está empezándose a decir a nivel de distrito, que se lo comentaba, que es interdistrito. O sea, de aquí, en vez de ir a diferentes iglesias, los que salgan de aquí pueden ir a otros distritos a trabajar y de otros distritos venir acá. Empezar a crear cultura misionera en nuestras iglesias como asociación. El tiempo de Dios se acerca. Y eso es una realidad que todos debemos estar seguros. Allá estábamos conversando en plena Curiara y decíamos, ¿cuándo crees tú que viene el Señor? O sea, más o menos cuánto estima. No, yo sé que la hora, nadie sabe la hora en el día, pero ponte a pensar, ¿cuánto crees tú? O sea, por las señales que hemos estado viendo. Uno dijo 5, 6, 10. Los que decían más era porque no se han casado. Normalmente yo digo, 6 años porque me caso entre 5. Así decían los muchachos. Pero hubo uno que no se ha casado tampoco, pero se casaron el que viene. Que me dijo 2 años. Y 2 años estoy exagerando, me decía. Y si nos ponemos a pensar, las señales que hoy en día se están viendo son indiscutibles de que la venida del Señor es tercera. Y eso debe llamarnos a nosotros no a casarnos rápido, decía yo ya, a los que son solteros, sino a predicar el Evangelio. Llamarnos la atención de la gente necesita de Dios. Y la forma que se está expandiendo el Evangelio es esta. La gente se está enamorando de las misiones, se está enamorando del trabajo y está creciendo. La Biblia dice, y yo lo decía, existe una gran comisión, ciertamente, pero también existe una gran conclusión. Y la palabra presenta esa gran conclusión como que todo el mundo escuchará de Dios y entonces vendrá el mundo. ¿Cómo escucha todo el mundo de Dios? Predicando la palabra. Una de las sorpresas que tuvimos allá, nosotros teníamos 2 años sin ir, pero en este año que Joan pudo llegar hasta la última comunidad, nos dimos cuenta de que ya esa comunidad tiene internet. Ciertamente, un internet carísimo, pagan $10 por 30 minutos, pero tiene internet. En 2 años. Imagínense cuánto va a aumentar eso dentro de 2 años más. Y estamos hablando de una comunidad difícil de llegar.
en donde el acceso es complicado, en donde podemos haber muertos, allá hay internet. Entonces imagínense cuánto falta para que todo el mundo tenga internet. Para que por un solo mensaje ya todo el mundo sepa que Jesús lo ama. Entonces, ¿cuánto menos falta para que el Señor venga? Falta poco tiempo, mis hermanos, y es hora de trabajar. Es hora de trabajar sin descanso. Normalmente cuando llegamos de misiones, llegamos cansados, llegamos agotados. Yo le decía a mi esposa que esta vez fue extrañamente diferente, en el sentido de que llegamos y comenzamos a trabajar. Y yo le decía, es por eso, es porque se necesita predicar el Evangelio. Ya esos descansos de, bueno, ya llegamos, vamos a pasar una semana descansando, regresando, pensando qué hacer, ya vamos a cortar las 5 horas. Y rapidito nos organizamos todos porque teníamos que trabajar. Mi deseo es que ustedes, mis hermanos y nosotros podamos llegar a diferentes lugares de Venezuela enamorando a la gente de este trabajo, diciéndole a las personas que las almas se están perdiendo y se están perdiendo por nuestra culpa y sentirnos culpables de eso, en el sentido de que debemos trabajar, debemos esforzarnos y en algún momento de ser el Señor si hay un impulsor, pero es aquí sí. Es hora de poner esos proyectos que hicieron aquí en 10 minutos, 20 minutos en práctica, porque a veces quedan en proyectos. Yo deseo para mi comunidad hacer tal cosa y pasan años y todavía no ejecuto nada y todavía no pongo en práctica eso que ya el Señor me ha dado. Con respecto a este tema, y ya para cerrar, de escuchar la voz de Dios, hay un testimonio que no quisiera hacer público, bienvenido hermano, que no quisiera hacer público, pero sí quiero compartirlo con ustedes. Y como les decía, era la primera vez que escuché la voz de Dios. Hoy en este viaje escuché más, es hora de trabajar y empecemos a escuchar la voz de Dios. Es hora de relacionarnos con el Padre para empezar a actuar conforme a este trabajo. Entonces, queremos escuchar sus proyectos. Vamos a empezar por aquí. Hermano, ustedes primero. Empezamos por Rosemary. Rosemary y Jesús, ¿están en equipo? Ah, excelente. Pasa adelante. ¿Qué pasa? Vamos a pasar todo, hermano. Buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. Bueno, escuchen. Casualmente, bueno, nada es casualidad, pero Jesús y yo nos encontramos ayer en el acto y estuvimos hablando de algo de esto, porque yo le pregunté, oye, ¿cuál tú crees que sería una estrategia para jóvenes? Entonces él me estuvo hablando y él me habló de hablar a personas. Explícale un poquito más. Bueno, la idea era que yo siento que los trabajos llegan más cuando es más personal. Cuando tú vas a cierta persona y tú le empiezas a hablar a esa persona. Porque yo siento que la persona se siente como que siente como esa empatía y eso porque tú lo estás trabajando en esa persona. También, no, o sea, obviamente puede ser que también los trabajos de personas, cuando se habla de varias personas puedan ayudar, pero yo siento que los trabajos personales ayudan muchísimo más, porque también puedes escuchar a esa persona y ayudarlos con sus dudas, que hablando a otras personas. Entonces yo siento que que la mejor forma de captar almas es a través de algo más personal, de hablar con esa persona, escuchar sus problemas, ponerse en su lugar, ser empático y también quizás contarle nuestros problemas y cómo Dios nos ayuda, no simplemente ponernos ahí a mal, no, sino que cómo Dios nos ayuda a afrontar todos esos problemas y a hacer entender que Dios puede ayudarlo también a él. Entonces, esa era la idea. Bueno, eso fue en la parte de la comunidad, sería esa estrategia. Yo pensé fue por medio de un deporte para atraer a una persona o por medio de la música.
Ejemplo, en una plaza se puede, en el caso de la música, puede ser una competencia con una música que esté sonando actualmente, pero cristiana, como redimido, exacto, el funky, canciones así de rap y de las canciones que pegan un poquito más. Es una estrategia. Y el deporte, bueno, que puede ser un torneo o algo así, una cancha que ya he visto que se ha implementado también. Anotamos, bueno, aquí la familia. Jesús me comentó predicarle a una familiar cuando tenga una situación difícil. Mayormente las personas están en una situación ahí difícil y es bueno hablarle de Jesús y de Dios en ese momento y las personas captan ahí. O sea, entienden el mensaje y no sé, pues llegan al evangelio, pueden llegar al evangelio. Y en la iglesia, bueno, podemos apoyar a los hermanos en una dificultad que tengan. Eso también ayuda a que podamos decir una palabra, un versículo y bueno. Eso es lo que tenemos por el momento. Gracias. La despedida. Si no aplauden, no aplaudan ustedes. Excelente, mi hermano. Entonces, el proyecto que escuché, así como tal, es para una comunidad con una música actual y que capte la atención de las personas y ustedes predicar. ¿Cuándo lo van a hacer? Ella tenía planeado. Tienes que saber que Cristo es. Entonces eso puede ser muy pronto, puede ser mañana. Estuvo muy bueno su proyecto. La idea de la predicación personal está excelente. De hecho, creo que el maestro por excelencia nos enseñó a predicar de manera personal. Jesucristo sentó a sus 12 y estuvo allí con ellos. Pero también nos enseñó a predicar en público. Nos enseñó a predicar a 5.000 personas. Entonces está bien ese punto de vista. Y excelente, la predicación personal llega muy bien al corazón, pero también son necesarias las predicaciones que son generales, a que las personas también escuchen la palabra de esa manera, siempre y cuando llegue el mensaje. Las dos cosas son necesarias y se complementan entre sí. No, pero es para que tengan un poquito de conocimiento de esa área. No solamente existe ese trabajo personal, sino que también la otra área no puede ir una en contra de la otra, sino que más bien son complementarias. ¿Hermana Daniel? Vamos a regalar empanadas en la comunidad. A la iglesia, aquí. Buenas tardes. Bueno, yo sí tengo un plan. No soy la mejor haciendo planes, pero me empecé a escribirlo. Una libro y yo agarré y escribí todo lo que tenía en mi mente y en mi corazón. Coincido con lo que dicen los chicos, ¿no? El trabajo personal. Como bien dice Ronald, no se contradice con todo lo demás, pero durante 7 años estuve trabajando en una iglesia ya en Perú y lo que hacíamos era atender familias. El lema de la iglesia era invirtiendo nuestras vidas en vidas, y de verdad eso atrapó mi corazón, ¿no? Porque en qué otra cosa podemos invertir nuestra vida sino en otras vidas. O sea, qué cosa más bueno, no sé, productiva, merecedora de éxito que eso. Entonces, más o menos en eso está basado los pasos que yo puse, ¿no? Y me centré en evangelismo para la comunidad. Primeramente, la oración, ¿verdad? Por supuesto. ¿En oración para qué? Para nosotros como iglesia intencionalmente identificar las necesidades principales, al menos las principales de la comunidad. Esas necesidades pueden ser, bueno, variadísimas. Por ejemplo, hoy en día si pensamos en Venezuela, obviamente que hay la necesidad de la comida, ¿verdad? Esa va a ser la principal en nuestra comunidad. Tenemos muchas personas que no comen 3 veces al día, ¿sí? O quizás si nos vamos a una comunidad diferente, vamos a encontrar otra necesidad. Por ejemplo, yo recuerdo allá que había mucho, en las iglesias ofrecían asesoría legal. Era una estrategia para evangelizar. Ponían su letrero, asesoría legal, los martes, de tal hora a tal hora. Y claro, eso hacía que la comunidad, oye, hay asesoría legal, tengo un problema legal, no sé
sé a dónde ir, no sé qué hacer, voy allá. Te atendía un hermano que era abogado y claro, te asesoraba tu problema legal y no te daba palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué se busca con eso? Con identificar las necesidades de la comunidad y usar los dones y talentos de la iglesia y el tiempo de los hermanos y el esfuerzo de los hermanos, porque ahí es donde aplicamos ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Qué se busca con eso? Que la iglesia se haga presente, visible, que la comunidad sepa, allí hay una iglesia, aquí me pueden ayudar en esto, también conocen de Dios, porque quizás para ellos lo principal va a ser la necesidad física, pero ellos saben que también allí se habla de Dios, que también allí hay personas que conocen de Dios, que conocen de su palabra. Entonces, esos son los pasos que ocurren en la oración, identificar la necesidad de la comunidad, para ser visible y presente en la iglesia. Y ahí sí vendría como que el plan como tal, ¿no? Hay que motivar a los creyentes, a los hermanos, ¿verdad? Para poderlos organizar, para que usen sus dones, su tiempo, sus fuerzas, ¿no? Para servir a otros. Haciéndolo presente, cercanos a la comunidad. Que sepan que nosotros estamos allí, que podemos ayudarlos, que somos diferentes, que vean que somos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos dando una ayuda desinteresada, porque, oye, hermano, que hay aquí con tantas casas y mira, están donando tal cosa. Eso nos hace resaltar. ¿Por qué? Porque simplemente que está en nosotros es diferente a todo lo de este mundo. Entonces, estos serían los pasos que yo ubico como para la comunidad. Como les digo, todo ese tiempo que estuve allí me di cuenta, nosotros trabajamos con un programa social. Y es verdad, la gente iba por la comida, por la ayuda, por esto, por el dinero, etcétera, etcétera. Pero como pasó tanto tiempo, pasaron 7 años, yo al principio no creía en ese proyecto. Yo decía, esto es pura. Pero pude ver el efecto en las familias. Pude ver a los 2, 3 años a los padres ir a la iglesia, ayúdenme. Porque primero no querían apoyar al joven para que participara en el programa, pero a los 3 años, auxilio, por favor, ayúdenme con mi hijo. Pastor, ¿qué hago? Véngase para acá. Aquí está la palabra de Dios que dice esto. O sea, nos abre puertas, nos da la oportunidad de interactuar, de llegarle a la persona. Entonces, eso para mí es un plan de evangelismo que surge ahorita en mi mente por la comunidad. Gracias. Seguimos viendo el ejemplo de Jesús. La gente cuando iba a Jesús, ¿iba qué? No solamente iba a escuchar su palabra, también iba a ser sanado. Mira, ese señor le dio comida a 5,000, no, a 13,000 personas. Yo voy a ir porque yo quiero hacer 13,000. Las personas escuchaban de Dios, sí, ciertamente que Jesús estaba hablando, dando un mensaje diferente, pero también era porque querían ser sanadas, porque querían ser alimentadas. Entonces ese trabajo, Dios le permitió a Daniel ver los frutos de ese trabajo por el tiempo que estuvo, pero a veces nosotros no vamos a ver los frutos. Un hermano a una amiga le dijo una vez, tú tristemente no vas a ver frutos de ninguno de tus trabajos. Ella se sorprendió, pero ¿por qué lo dice? Porque ella hacía muchos trabajos puntuales y después de, por ejemplo, 3 años, ella iba nuevamente a la comunidad y veía frutos del trabajo, pero ella nunca estuvo en parte del proceso de los frutos del trabajo que ella ya había hecho hace años. Entonces, a veces nos toca así, nos toca de que le predicamos aquí a alguien y nos tuvimos que mudar de comunidad, nos fuimos de la zona y de repente, en algún momento de nuestra vida, podemos escuchar de que ese alguien se convirtió y vino una vida para el Señor. Pero a veces no. A veces nunca nos vamos a enterar de las personas que le predicamos. Pero la idea es poder hacer el trabajo. Y que nosotros también vamos a hacer ese tipo de trabajo constante en los cuales vamos a ver el fruto del trabajo de llevar la palabra. Entonces, excelente. El proyecto es un proyecto a largo plazo de orar, de ver necesidades, pero es un proyecto que puede comenzar ya y que debe comenzar ya. ¿Norgel? Un proyecto, yo no es que no lo haya hecho, todos los domingos realmente lo hago. Para mí ese es mi proyecto, es para mí ir a el live y no es para que los hermanos de la iglesia lo vean. Yo nunca hago esa canción, la gente de la iglesia cree que es para eso, y no. Yo cuando tomé la decisión de empezar de grabar aquí fue por el taller que dio una hermana que dio uno de Oca y yo me estaba reconciliando con la iglesia. Yo estuve un tiempo alejada de la iglesia
Y fue como lo que mencionó Ronald, los hermanos que no tenían reconciliación con Dios y la rompían y querían reconciliarse otra vez. Entonces, en ese tiempo, lo que veía era que mi papá me mandaba cadenas de cosas de Dios, dosis diarias, se llama un audio que me mandaba, y era lo único que yo tenía para escuchar, iba porque no venían. Y yo hago ese tipo de cosas para las personas que tienen esa relación corta con Dios. No solo las personas que no lo conocen necesitan de Dios. Está ese tipo de hermanos que no están bien en la iglesia, que se fueron y que quizás se topen con el link de lo que yo estoy grabando. No lo sé, realmente no sé si lo están viendo, quiénes son, pero me satisface saber que Dios sí sabe quiénes son. Entonces, para mí eso es una prioridad, porque si tengo hermanos que se fueron, ¿qué hago yo buscando a otras personas si te están yendo los de la iglesia? Por cualquier cosa que yo no fuera de su vida personal y eso. Entonces, siento que esas son cosas que se deben abarcar en el campo misionero y que yo lo hago con esa intención de grabarlo y pongo mi disposición en Dios en eso y que él sepa quiénes son las personas que lo reciben. Y lo haré. Una visión juvenil del trabajo. La idea es presentar las redes sociales de la unidad. Entonces, una forma de impulsarlo, yo que conozco el trabajo con Raquel, una forma de impulsarlo, agarra ese link, lo pasas a tu WhatsApp y se lo distribuyes, así como te llega la dosis diaria, a todos tus amigos y amigas y conocidos. Mira, vean esto. Y se lo pasas allí y haces llegar ese mensaje a muchas más personas. Y así lo distribuimos todo para que personas afuera, incluso hermanos que se están alejando de, como decía Raquel, que ese también es uno de los campos misioneros. El enfoque de algunos es rescatar a esas personas que están alejando de las cosas de Dios. Es también parte del trabajo, también es necesario. Entonces, es un buen trabajo. Dios te bendiga, te felicito y siga adelante con eso. Emanuel. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitar la participación de mi hermanita. Este trabajo es importante. En un momento, empezando la responsabilidad que asumimos en la iglesia, el Señor me puso, hablaste de eso, sí, el Señor habla de esta manera. El Señor puso esa inquietud en mí de visitar, orar, trabajar por esos hermanos que no asisten. Y oyéndola a ella, bueno, le trasladé. La idea que yo plasmé aquí coincide mucho con la idea de la hermana Daniel. Antes de cualquier plan, antes de cualquier estrategia, antes de cualquier trabajo, antes de salir, mis hermanos, es indispensable la oración para cualquier cosa. Para todo lo que vayamos a hacer, todos nuestros planes tienen que estar primeramente puestos en las manos del Señor. Y así el Señor nos va a guiar, nos va a mostrar qué es lo que vamos a hacer. En la comunidad, yo me identifico mucho con el trabajo social y es una estrategia que sí da resultados. Así como sabemos cómo el Señor trabajó, ¿verdad? El Señor llevaba el mensaje y también suplía las necesidades. Como lo acabamos de escuchar ahorita, el Señor sanaba enfermos, alimentaba, levantaba paralíticos y todas esas necesidades del pueblo. Entonces, antes de hacer eso hay que orar, identificar la comunidad y conocer sus carencias y sus necesidades. Número de habitantes, porcentaje de habitantes, si son más niños, adultos, personas mayores, las necesidades actuales, y formar un equipo de trabajo, implementar una estrategia y material y recursos para llevar a cabo dicha labor. En la iglesia, bueno, también indispensablemente la oración, formar estrategias también, capacitar, que viene siendo discipular e identificar las carencias de la localidad. Y en la familia, fui bastante breve y resumido. La estrategia más eficaz para predicar a la familia con nuestro testimonio. Amén, amén, así es. Bueno, para la familia y yo creo que para cada uno de los sectores nuestro testimonio es importante. Sigamos predicando de esa manera. Gracias, mi hermano B. Hermana Dalia, ¿no? Ya me acuerdo de eso, ¿no?
Gracias, mi hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Felicitaciones a mi hermano B por su participación. Bueno, en el proyecto que se nos pide, en cuanto al plan de evangelismo práctico, quiero decirles que, bueno, preparé este trabajo en base a situaciones ya pasadas. ¿Por qué? Bueno, quiero que sepan que algunos vecinos, algunos conocidos, me llaman un día a la vez, porque no pierdo ni siquiera un momento de tiempo. ¿Okay? En esa parte de evangelizar a una comunidad, me trasladé a mi comunidad. Yo vivo en una comunidad urbana, ¿ok? Donde hay muchas carencias desde el punto de vista espiritual y estas personas son muy cerradas, son muy encerradas dentro de sus casas, ¿ok? Que casi no se comunican con nadie. Y esa característica hermética y cerrada es a lo que nos lleva la Biblia, donde se dice que hay corazones de piedra que deben ser transformados en corazones de carne. Como dice mi hermano, la primera iniciativa es la oración. Oración por cada uno de mis vecinos, desde la última casa hasta la primera casa. ¿Por qué les digo el pasado? Porque ya en los apagones pasados, que hace unos años tuvimos un apagón de 3 días, algunos vecinos tenían miedo. Y durante ese miedo, algunos salían de sus casas a encontrarse con otros vecinos en las calles. Nunca hablaban con nadie, pero el apagón los hizo salir de sus casas porque tenían miedo. Y yo también salí de mi casa. Y algunos me dicen, ¿por qué tú estás tan tranquila? ¿Por qué tú no sientes miedo? Ah, ¿por qué no sientes miedo? Ah, porque yo soy una hija de Dios. Yo he predicado la palabra, he cultivado la palabra en mi corazón y por eso me siento segura y no siento miedo. Bueno, pero compártenos un poco de eso que tú sabes. Entonces, en esa forma, nosotros durante esa oscuridad, durante ese miedo, ellos iban sintiendo paz, tranquilidad y podían quedarse dormidos. Algunos me invitaban hasta sus casas para que le hiciera oraciones antes de dormir y muchos confesaron al Señor mediante ese apagón. O sea que durante el apagón pueden aprovechar para dedicarle a su vecino. Esa es una experiencia. Ponemos por otro apagón. Ahora no van a ver más apagones, que siempre. Ok, esa fue una experiencia que tuve con algunos vecinos que confesaron al Señor. En otra parte de ser un día a la vez está mi trabajo. Yo en mi trabajo tengo adultos mayores. En esos adultos mayores, ellos tienen un tiempo para comer, un tiempo para recreación y en todo momento, mientras se les va dando el alimento, que me toca nombrarlo, decir sus nombres, sus apellidos y entregarles el alimento, ellos están todos juntos y ahí se van agregando versículos bíblicos que no sean versículos bíblicos que todos conocemos, pero que sean sencillos. Por ejemplo, existe un versículo bíblico que se aplica